Bienvenidos a una nueva edición de Chat Político. Como ustedes saben, arrancamos en este 2021 con la quinta temporada de este programa que, como todos los lunes, nos reúne con los referentes tanto de la política como funcionarios de nuestra provincia. Vamos a estar acompañándolos como siempre en el canal 30 de la televisión digital abierta, 22 de Supercanal HD. También nos pueden ver en www.unidiversidad.com.ar. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la situación que se vive en las escuelas de la provincia, algunos detalles importantes que seguramente como ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Mendoza ustedes quieren conocer. Para eso vamos a presentar a Patricio Cabral, que es jefe de gabinete de la Dirección General de Escuelas, a quien le damos la bienvenida y las buenas noches. ¿Cómo le va, Patricio? Bienvenido. Muy buenas noches, Claudia. Saludos a toda la audiencia. Bueno, queríamos empezar por un tema importante y es que trascendido ya más de un mes y medio de la vuelta a clases, del inicio del ciclo lectivo, ¿cuál es el balance que hacen? ¿Cómo llevan hasta ahora este año que ahora está marcado por la presencialidad muy diferente al 2020, ¿no? Sí, así es. Bueno, este mes y medio, casi dos ya de clases presenciales, nuestro balance es muy positivo, no solamente creo para la Dirección General de Escuelas, sino para las comunidades educativas de todas las escuelas, las familias, ¿no es cierto?, pudiendo ver a sus chicos concurriendo a la presencialidad. Los primeros días de clases fueron realmente emotivos para docentes y alumnos, ese reencuentro, ese poder ejercer de la manera más directa su vocación de los docentes. Se veía esa alegría por el retorno a las aulas, ¿no es cierto? Los primeros días transcurrieron, yo diría, en un entorno de aprendizaje propio de los ámbitos escolares, ¿no es cierto?, que los chicos van a aprender, pero con todo esto nuevo de la pandemia hemos tenido que aprender todos, y los ambientes educativos aún más, que son los que tienen los protocolos más restrictivos de todos los protocolos que conocemos, precisamente para brindar un ambiente lo más contenido posible. Sí. Para evitar cualquier contagio dentro de los establecimientos educativos o que sean olas de contagios dentro de los establecimientos educativos. Patricio, la otra pregunta que le queríamos hacer era cuando a las semanas de que se comenzaba con el inicio del ciclo lectivo, de que se comenzaba con este 2021, uno de los balances que se hacía era que el tema de las inasistencias, que eran muy pocos, mínimo el porcentaje de chicos que durante su presencialidad en este 21 habían faltado o habían estado ausentes del aula. Digo, es todo un fenómeno, ¿no? Porque incluso si uno le pregunta a los chicos, hay mucho entusiasmo por estar en las aulas y de hecho lo que menos piensan es en no ir a la escuela, ¿no? Así es, por eso lo remarcaba también al principio. Creo que todo lo que significa ir a la escuela, no solamente estar sentado en el aula para aprender, sino todo lo que siempre decimos, que la escuela es el lugar más propio para sociabilizar, para establecer vínculos, generar amigos, generar amistades. Es el ámbito también donde los chicos colaboran desinteresadamente, aprenden un montón de hábitos también que son complementos de los hábitos de la casa. Creemos que esto se dio de manifiesto y ha alcanzado como un punto muy alto después de prácticamente un año sin presencialidad en el establecimiento educativo, ¿no es cierto? Sí. Sin duda, el 2020 ha sido un año bastante particular en el cual se han hecho también distintos balances. En ese momento, cuando se instalaba el desafío de la virtualidad, digo, todos los referentes de la educación, ya sea el ministro de Educación de la Nación, las autoridades educativas de la provincia de Mendoza, hablaban de los grandes desafíos que significaba y los grandes cambios que se venían a partir de la pandemia, que eran como
como que la pandemia fue la bisagra en la cual se plantearon cambios que tenían que venir a instalarse para la educación en todo el mundo, no solamente aquí en Argentina y en Mendoza. ¿Cuáles son los desafíos que hoy por hoy tiene la educación a partir de lo que sucedió el año pasado? Bueno, te puedo responder esa pregunta y también contarle a toda la audiencia que esta nueva gestión de la Dirección General de Escuelas tenía pensado un proyecto de digitalización, si se quiere hablar así, de la educación. Ya teníamos nosotros en mente fortalecer todo lo que es la educación virtual. La Dirección General de Escuelas era una de las únicas jurisdicciones que tenía aulas virtuales, porque Mendoza venía desarrollando en un pequeño núcleo aulas virtuales para educación protegida, que eran niños que por diversas circunstancias no podían tener presencialidad en la escuela, entonces tenían mayor contacto a través de la virtualidad. Ese fue como el germen de lo que después se transformó en Escuela Digital Mendoza, que hoy día ya abarca a todo el sistema educativo de Mendoza, si bien no es obligatorio, pero está disponible para que lo puedan usar, y la idea es darle una herramienta al docente, a los alumnos y a las familias para tener una comunicación diferente, actualizada a los tiempos que vivimos, donde el docente pueda planificar sus clases, pueda cargar todo el material en Escuela Digital Mendoza, inclusive pensando en estos tiempos de presencialidad y virtualidad, que pueda trabajar esos mismos contenidos, ya sea de la presencialidad como de la virtualidad, para tratar de evitar el doble trabajo para el docente. Este fue uno de los primeros desafíos, y la pandemia, digamos, nos aceleró todos estos procesos. Recuerdo también en todo lo que se ha propuesto desde esta gestión para tratar de mejorar el sistema educativo, el tratamiento del Congreso Pedagógico que llevamos adelante en plena pandemia. Fue uno de los actos en pos de la modernización de educación más fuertes dentro de lo que es el sistema que la pandemia nos ha dejado avanzar. Tal cual. Hemos tenido participación del mismo ministro de Educación de la Nación, de diversos actores de la provincia y de la Nación también, una participación muy alta en los entornos virtuales, obviamente, y eso fue el puntapié inicial que vamos a continuar a lo largo de este año también. Tal cual. Patricio, vamos a ir a una pausa, un corte breve, y vamos a volver, por supuesto, a hablar de la educación en la provincia de Mendoza. Yo le invito a que nos siga acompañando, ¿le parece? Muy bien, aquí estaré. Bueno, vamos a ir a una pausa entonces. Recuerden que estamos en Chat Político, día lunes, 22 horas. Todos los lunes entonces estamos en el mismo horario aquí en el canal 30 de la TDA. Ya volvemos. Segundo bloque de Chat Político. Recuerden, estamos en el canal número 30 de la televisión digital abierta, www.unidiversidad.com.ar. Seguimos hablando de la educación en la provincia en tiempos de pandemia y volvemos a retomar el contacto con Patricio Cabral, que es jefe de gabinete de la Dirección General de Escuelas. Bueno, hicimos un repaso de algunos temas importantes, como cómo se ha trabajado un poco también en el 2020. Sin duda la virtualidad vino a instalarse en el 2020 y sin duda también a marcar lo que puede ser la educación en el futuro. Patricio, la pregunta es, ¿cuáles son las cosas que desnudó, las falencias que desnudó del sistema educativo el 2020? Bueno, yo creo que la principal falencia que se desnudó es la gran brecha que existía, ¿no es cierto? Y que sigue existiendo y que estamos trabajando desde el minuto cero de nuestra gestión para poder solucionar o achicar lo más posible. No es novedad, pero siempre pasaba inadvertido en la mayoría de los casos,
chicos que a pesar de concurrir a la escuela no tenían una trayectoria sostenida, Claro. un aprendizaje sostenido, ¿no es cierto? Y bueno, con la pandemia y la virtualidad y el contacto más personal de los docentes con sus alumnos y también la imposibilidad de ese contacto dejó al desnudo. Había chicos que dentro del sistema educativo no estaban aprendiendo, digamos, los aprendizajes que se esperaban de esos chicos. Tal cual. Esto a nosotros desde el minuto cero nos preocupaba y bueno, la pandemia desnuda esto, no tanto ante el sistema educativo, diría yo, porque creo que con los docentes, con todo su esfuerzo, siempre han tratado de incluir a estos chicos. Desde la Sí. Dirección General de Escuelas se llevaron adelante distintos programas para tratar de complementar esas trayectorias debilitadas, pero creo que la sociedad no le daba la importancia que este problema tenía, ha quedado al desnudo y que está muy bien que toda la sociedad se preocupe y colabore en la medida que le es posible para poder mejorar y achicar esta brecha socioeducativa, que es lo que determina nuestro futuro en definitiva. Sin duda. Bueno, vuelta de página y vamos a hablar ahora, Patricio, de estas diferencias que han surgido entre el gobierno nacional, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, por el tema presencialidad en las escuelas. Sin duda, también hay que decir que es un debate que, si bien afecta exclusivamente a la gente del área metropolitana de Buenos Aires, no se escapa a una realidad que puede surgir en cualquier momento en cualquier punto del país, porque esto depende exclusivamente de la situación epidemiológica con el coronavirus. La pregunta que nosotros queríamos hacer es: ¿qué parámetros tiene la Dirección General de Escuelas para disponer que haya presencialidad o no en las escuelas? Bien, nosotros continuamos con los lineamientos del Consejo Federal de Educación, que viene trabajando, diría yo, desde junio del año pasado, en protocolos que permitan la presencialidad de los chicos en las escuelas. El director general de escuela forma parte de este Consejo Federal de Educación, Sí. 24 jurisdicciones. Así se llegó a un documento, a un primer protocolo que permitió el retorno educativa más debilitadas. Nosotros lo hicimos a partir de los últimos días de noviembre, fueron 3 semanas de clases, pero consideramos que eran muy importantes. Estos protocolos, digamos, después se vieron perfeccionados para tener una presencialidad cuidada, que arrancamos este 1 de marzo. Nos rigen tal y como fueron planteados los protocolos para ese retorno de las trayectorias débiles. Se modificaron varios. Y esos protocolos, digamos, son los que enmarcan la tarea dentro del establecimiento educativo. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que la DGE revea la situación de los protocolos? La verdad que es una decisión que se va construyendo y que no depende directamente de la Dirección General de Escuelas. Nosotros estamos en una relación permanente con el Ministerio de Salud. Ellos son los que nos pasan a nosotros los datos epidemiológicos y los consejos, y son muchas veces los que terminan decidiendo en casos, en la mayoría de los casos diría yo, si corresponde o no cerrar un establecimiento educativo por prevención de un brote de COVID, ¿no es cierto? Claro. Esa tarea que se viene realizando, obviamente que el presidente de la Nación y todo su equipo es responsable de la nación toda y toma medidas. Esas medidas a veces las consensúa con los gobernadores y deja libertades para que, dependiendo la situación de cada una de las provincias, se adhieran o no a esas medidas.
Y en ese marco es que entiendo tomó la medida con respecto al AMPA y, digamos, las diferencias que pueda tener con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros no nos senta precedente ni nos da ninguna indicación específica. Nosotros siempre hemos tratado de estar alineados en los temas de salud y educación, sobre todo con el gobierno, para respetar la salud y la educación de todos los mendocinos. Patricio, si tenemos que dar números, ¿cuántas burbujas se han tenido que aislar durante todo este tiempo que llevamos de clases, si es que tiene el dato, y cuántas escuelas han llegado a la situación de tener que cerrar todo el establecimiento por el tema de ya sea casos confirmados o casos sospechosos de coronavirus? Bien, nosotros establecemos más que números concretos de cantidades, nos estamos quedando con los porcentajes que estamos teniendo que aislar, y en cuanto a agrupamientos, que es el nombre propio según el protocolo, estamos en el orden del 1%. Estos agrupamientos es un número que se ha mantenido relativamente estático, sí, porque hay muchos agrupamientos que van volviendo a la presencialidad y otros que van saliendo. Lo que sí hemos observado y hemos notado en estos primeros casi 2 meses es que la escuela no termina siendo el foco de contagio. Claro, claro. La mayoría de los casos que se nos están reportando y que estamos tomando conocimiento son casos que han sido contagiados o en una fiesta o en una actividad deportiva o en una juntada de amigos de un mismo curso de la secundaria. Inclusive por ahí en maestros, docentes y directivos también se ha visto fuera del ámbito escolar que han contraído el coronavirus. Y lo que sí es cierto, en personas mayores hay una mayor tasa de contagio dentro del establecimiento educativo. Claro. Para los de primaria y nivel inicial es prácticamente nulo el contagio. Y en edad de chicos de secundaria sí se presentan más casos. Más casos de algún positivo dentro del agrupamiento que ha sido aislado. Pero también por ahí es difícil de saber si ese positivo se ha dado en el entorno del aula o porque ha estado en el mismo lugar. En una situación externa, claro. Exacto. Entonces, lo que nosotros pedimos, más allá de estar encima de estos números, que obviamente nosotros con el Ministerio de Salud estamos controlando permanentemente, es que cuidemos los protocolos no solamente dentro de las escuelas, que nos cuidemos entre todos, dentro y fuera de las escuelas, que respetemos el distanciamiento social, que lo respetemos en nuestras reuniones sociales, en nuestras actividades deportivas. Esto nos ha realmente modificado nuestras conductas. Sin duda. Un tiempo donde el nivel de contagio ha bajado, la cantidad de positividad ha sido, nos ha permitido tener cierta tranquilidad, tomar de nuevo los cuidados con muchísima conciencia y, digamos, por ahí nosotros notamos, es lo que nos toca a nosotros, también puede ser por eso, claro, que lo que se está buscando es el dato de cantidad de casos en las escuelas y si vamos a cerrar las escuelas o no. Y la verdad que la escuela es lo último que tendríamos que cerrar. Una cuestión más social y decir, bueno, si cerramos las escuelas, bueno, tenemos que cerrar las actividades deportivas primero, tenemos que cerrar los shopping, los cines, tenemos que cerrar, no sé si me explico en el razonamiento. Sí, no tal sé. cual. Tal cual. Patricio, vamos a ir a una nueva pausa, la última del programa, y volvemos en unos segunditos nada más. ¿Le parece? Bueno, muy bien. Bueno, estamos con Patricio Cabral, jefe de la Dirección General de Escuelas, jefe de gabinete de la Dirección General de Escuelas, con quien vamos a seguir hablando en unos minutos cuando volvamos y entremos ya al último bloque de Chat Político.
Último bloque de este lunes, aquí en Chat Político. Estamos en el canal número 30 de la televisión digital abierta, hablando de la educación en la provincia de Mendoza en contexto de pandemia. Vamos a volver a tomar el contacto con Patricio Cabral, que es el jefe de gabinete de la Dirección General de Escuelas. Patricio, bueno, nos quedan algunos temas. En realidad queremos hacer un montón de preguntas, pero nos parecía conveniente hablar de, se dio un proceso bastante particular en este tiempo, que en este 2021 lo que se trazaba el gobierno nacional era la presencialidad como el objetivo número uno del ciclo lectivo. En el medio pasó esto, ¿no? El aumento de casos, las decisiones del gobierno nacional, algunos cruces con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y ahora el propio ministro Trota hace algunos días salió a decir: vamos a darle prioridad a la presencialidad administrada. ¿Qué opina usted? La verdad que el término de presencialidad administrada es un término que no está todavía trabajado en el marco del Consejo Federal de Educación, que es el ámbito propio para trazar estas políticas. Sin duda que lo que comunique el ministro son los lineamientos generales, pero hasta el momento no hemos sido participados de esta idea o de cómo podemos acompañar o modificar nuestra presencialidad actual. Claro. El General de Escuelas está en permanente contacto. Por el momento no se ha bajado ninguna línea sobre la próxima reunión del Consejo Federal donde se tratará este tema, pero nosotros siempre estamos dispuestos a trabajar juntos para buscar las mejores soluciones a que se adapten a las distintas realidades. Si respetamos las distintas realidades, yo creo que vamos a lograr una mayor efectividad en lo que buscamos, que es que los chicos aprendan. Sin duda. Patricio, lo cambiamos de tema y vamos a hablar de algo que está sucediendo en la provincia, y es que se está haciendo el censo de comprensión lectora, tanto a nivel primario como en las escuelas secundarias, en algunos cursos nada más. Que nos cuente un poquito de qué se trata y cuál es el objetivo. Es una de las situaciones que se ha dado también en otros años, y cuál es el objetivo que pretende con esto. Bien, una de las primeras políticas de esta gestión ha sido tratar de gestionar con evidencia, que ha sido a la vez motivo de crítica de algunos sectores de la sociedad y sindicatos, pero nosotros desde el minuto cero consideramos que necesitamos tener una evaluación del sistema como está. Esto es lo que hablábamos hace un rato, de qué es lo que dejó la pandemia, que puso blanco sobre negro los temas de la brecha socioeducativa, y que yo decía que para la sociedad en algún punto esto no estaba visibilizado, y la pandemia lo puso en los primeros planos. Esto, lo del censo de fluidez lectora, viene a formar parte de esta herramienta que nos permite tener una noción cabal y de cada uno de los chicos, porque gracias al GEM podemos tener la nominalidad, saber la situación en particular de cada uno de los alumnos, de su situación, de cómo se está desenvolviendo en el sistema educativo y si tiene las herramientas necesarias para poder alcanzar al menos los saberes prioritarios. Si uno no tiene una fluidez lectora, es muy difícil que pueda tener una comprensión lectora, ¿no es cierto? Si no podemos leer, es muy difícil que podamos comprender lo que estamos leyendo. Si no podemos comprender lo que estamos leyendo, es muy difícil que podamos resolver un problema matemático. Si no resolvemos problemas matemáticos, es muy difícil que los chicos en el recorrido de su educación secundaria puedan terminar este nivel, ¿no es cierto? Y por eso se dan los niveles de deserción que veníamos teniendo históricamente, y después chicos que logran egresar del sistema de nivel medio entran a un nivel terciario o a una universidad con muchísimas dificultades porque no han adquirido en el proceso educatorio las herramientas necesarias para poder adquirir los conocimientos superiores. Entonces, el censo de fluidez lectora viene a ser esta herramienta que consideramos esencial y prioritaria para poder saber cómo estamos, ¿no es cierto? Esto nosotros no lo hacemos para ir
a retar al docente, claro. al directivo. No es para eso. Esto es para poder darle las herramientas necesarias al docente y al directivo para que puedan cumplir de una mejor manera con su fin, que es que los chicos aprendan. Patricio El tiene... censo en toda la Sí. provincia, sí. No, No, le decía, comentaba que el censo en toda la provincia va a tener un alcance aproximado a 80.000 alumnos. alumnos y alumnas, sí. Son chicos de cuarto grado, séptimo y primer año. Uh-huh. Digo, es importante esto, pensando en eso que tiene como objetivo el censo de fluidez lectora, tomar conocimiento, no vamos a decir evaluar porque no es la intención, pero sí tomar conocimiento de cómo están los chicos con ese tema específicamente. ¿Tienen pensado hacer algún censo de otro tipo de actividad, ya sea, se me ocurre pensar matemática, historia, lengua? Sí, me permito discrepar en una sola cosa con vos. Quiero Sí. sacarle connotación negativa a la palabra evaluar, Ah, porque bien. cuando hablamos de evaluación parece que estamos hablando de que lo hacemos para buscar un castigo y está lejos de ese concepto el término evaluar. O sea, Vale la nosotros aclaración, vale la aclaración. para buscar una mejora continua y para que mejorar los procesos y mejorar el resultado. Uh-huh. Eso es lo que estamos buscando dentro de todas las herramientas que estamos desplegando con el censo de fluidez lectora. Y discúlpame que te interrumpí y no te No, entendí está bien. Me parece buena la que me aclaración porque es dijiste. verdad que la palabra evaluación, por eso mismo yo decía, no me gusta hacer referencia a esa palabra porque uno tiene esa cuestión y hasta los mismos chicos, es como dicen evaluación y ya piensan que eso puede significar o un 10 o un 4 o un 1. Bien, bien. Bueno, el tema es, ¿van a hacer algún tipo de evaluación de algunas otras materias y actividades que se dan en el ámbito escolar? Bueno, empezamos con la fluidez lectora porque creemos que es lo estructural, ¿no es cierto? Uh-huh. Como recién, si no podemos leer y no podemos comprender, mal podemos aprender ciencias sociales, Claro. historia, filosofía. Entonces, estamos trabajando sobre lo estructural. Arrancaremos con la mejora en la lectura Uh-huh. y después disponiendo de herramientas que ya tenemos, como en el portal Mendoza Eduard, pueden entrar y ver las herramientas que tenemos en el CITIM para matemática, Sí. bueno, el PLEM, el plan de lectura también, para que ingresen las familias en Mendoza Eduard y busquen actividades que son recreativas y a la vez educativas para tratar de fortalecer todas estas trayectorias escolares de nuestros chicos, ¿no? Qué importante eso también, ¿no? Que tiene que ver un poco también con el compromiso de la familia en general de ocuparse también de la educación de los chicos y chicas del hogar. Patricio, muchísimas gracias por estos minutos. Queríamos saber cómo está el panorama en este 2021 que además plantea grandes desafíos, digo, no solamente de la gente de la Dirección General de Escuelas, de los propios docentes, de los chicos y del, como decíamos, del núcleo familiar en este compromiso que tenemos de mejorar la educación y de tomar el aprendizaje que nos ha dejado un 2020 bastante golpeado, ¿no? Bien, así es. Bueno, les agradezco el espacio y no me quiero despedir sin antes agradecer, no solamente en nombre de la Dirección General de Escuelas, sino creo de toda la población de Mendoza, el gran trabajo que han realizado los docentes en este 20, docentes, directivos, celadores, que se han convertido a veces en no me sale la palabra, Epidemiólogos. epidemiólogos, convertido también, son quienes han repartido los bolsones de Sí, alimento. el rol ha sido sumamente importante. Claro, ha sido muy importante, han demostrado un gran compromiso con su vocación y con el compromiso con los chicos también que están a sus cargos. Así que creo que vale el reconocimiento, Uh-huh. como decía, de este gobierno escolar, sino de toda la provincia de Mendoza.
Bueno, muchísimas gracias. Nosotros también lo agradecemos. Será hasta cualquier momento, Patricio, y ojalá que este año sea bastante fructífero y sobre todo que los chicos puedan aprender como corresponde a pesar de lo que seguimos atravesando en todo el mundo. Muchas gracias. Bueno, de nada, y recuerdo por favor que cuidemos los protocolos fuera de la escuela para que la escuela pueda seguir estando abierta. Funcionando, tal cual. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ahí veíamos a Patricio Cabral, jefe de gabinete de la Dirección General de Escuelas, haciendo un balance súper importante de lo que ha sido el ciclo lectivo el año pasado, también hablando de los desafíos de este 2021 y la recomendación sobre el final, que es, me parece, lo más importante, seguir cuidándonos para que la escuela siga siendo presencial durante este nuevo ciclo. Nosotros nos despedimos, les deseamos que tengan buenas noches, sigan con la programación de Señalú.